algo que todos necesitamos, y un loco se sube a la azotea y le dispara. Es que pedir que se haga justicia es tan difícil. Condenamos todo tipo de violencia. ¡Asesino! ¡Asesino! Es impresentable que se mantenga en el cargo al señor Jorrat. Yo creo que cometió un error conforme a lo que él mismo había señalado. Queremos darle 72 horas para que tome una decisión. Hemos tenido que tomar una decisión dolorosa para nosotros hoy día, de pedirle la renuncia a Michel Jorrat. Este problema no se resuelve solo con la salida de Michel Jorrat. Se tiene que resolver también con la salida del subdirector jurídico, Cristian Vargas. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate que abre la semana como siempre en CNN Chile después de 7 días marcados por la instalación del nuevo gabinete. Tenemos nuevos ministros marcando sus espacios en medio de acontecimientos trágicos como el doble asesinato después de una marcha estudiantil en Valparaíso y también de episodios que se han resuelto en las últimas horas, concretamente la salida del director de Impuestos Internos, Michel Jorrat. ¿Cuáles son las declaraciones que marcan esta semana? Las frases que son candidatas a ser la frase de la semana. Comenzamos a revisarlas. La primera es del nuevo ministro del Interior, Jorge Burgos, una de las frases que reflejan el nuevo estilo que Burgos intenta imponer en el gobierno. A mí no me gustan las retroexcavadoras porque andan para atrás. Yo creo que este país necesita andar hacia adelante. Al día siguiente del cambio de gabinete, uno de los hechos más curiosos de la semana, la aparición de Erika Silva, la ex colaboradora de Sebastián Dávalos, que se paseó por La Moneda y dijo lo siguiente. Sebastián Dávalos tiene que... La presidenta dijo, fue imprudente. Sebastián Dávalos vino y renunció cuando asumió lo que podía provocar al gobierno. Pero Sebastián Dávalos no tenía por qué aguantar que ciertas cosas pasaran. Yo, como su jefa de gabinete, que no tengo ninguna red política, no quiero pasar a la historia como la jefa de gabinete de un hombre que se quedó taimado en Caburga y que por eso no se vino. Luego comenzaron estas definiciones entre los nuevos ministros. El primero que intentó marcar algo de territorio, saliéndose, eso sí, un paso de su territorio natural, fue el nuevo ministro secretario general de la presidencia, Jorge Insunza, cuestionando al director de Impuestos Internos. Ha sido un factor también de mucho desgaste y yo creo que también ha sido una fuente de incertidumbre, y más aún de incertidumbre también de desconfianza. Y eso no tiene una explicación razonable y lo que no tiene una explicación razonable no se explica. No era una explicación razonable la de Jorrat, decía el ministro Insunza. Hacienda dijo, este asunto es mío, que no se meta en otros ministerios, y finalmente hoy se tomó la resolución final. La salida de Michel Jorrat, así la explicó el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Que él es un hombre probo, honesto, y su salida tiene que ver exclusivamente con proteger el servicio de impuestos internos, de sacarlo de los diarios, para que vuelva a hacer el trabajo que siempre nos ha tenido tan orgullosos como chilenos. Burgos, Silva, Insunza y Valdés, los 4 candidatos a la frase de la semana que comenzamos a discutir aquí con nuestros panelistas en Ciudadanos. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Francisco Covarrubias, Alberto Mayol, gracias por acompañarnos. Gracias. Alberto, ¿cuál es la frase de la semana? Me parece que la más importante es la de Burgos, marca claramente una orientación para el gobierno, enfrenta además una frase importante de un presidente de un partido del conglomerado, del partido de Peñalillo, golpea al mismo sector, le da dirección a todo el escenario, toma sentido gracias a la frase de Burgos. Las otras hay para todos los gustos, desde las medidas, desde las frases propiciatorias de toda esta renuncia de Jorrat hasta el realismo mágico del gabinete de Dávalos, pero más allá de eso, yo creo que claramente Burgos es lo más importante. Francisco. Bueno, escuchamos lo de Erika Silva, me parece folclórico, no da para hacer frase de la semana, pero fue una cosa rara. En todo caso, estoy entre Burgos, que creo que marca, como dice Alberto, lo que el gobierno o lo que él cree que debe ser el ministro del Interior, y por lo tanto creo que tiene una inmensa significación política. Pero me voy a quedar con la frase de Rodrigo Valdés, a quien lo vi un poco nervioso anunciando esta salida de Jorrat,
pero que creo que tiene una enorme significancia, porque hay que acordarse, y después probablemente vamos a hablar del tema, pero hay que acordarse que Jorrat hace un mes había sido ratificado por el gobierno y hoy en la primera medida realmente importante, trascendental, Rodrigo Valdés marca el fin de la era Jorrat. Me quedo con esa. Ok, Laura. A mí no me gustó la pauta del programa. Yo no concuerdo con ninguna de esas 4 frases, además vienen todos de un mismo sector. Yo me gustaría hablar de la no frase del presidente Piñera, porque ha estado silente pese a tener mucho embargado, ¿no? Embargado en el sentido de que él está muy involucrado, ¿no? Y lo hemos visto silente respecto de sus propias boletas, sus hijos, no lo hemos escuchado hablar. Pero como no lo mencionamos siquiera, esperaré que él hable. Frase de la semana, por la claro, esperaremos que hable. Entonces me quedo con lo dicho por Hernán Larraín padre, que no fue frase, pero que es una posición clara respecto. Hoy día el gobierno ha hecho algo, le pidió la renuncia a Jorrat. Hernán Larraín, presidente de la UDI, dice: esperamos también la actuación respecto de quién es el segundo, que también tuvo una actuación negligente respecto al perdonazo de Johnson, ¿fue cierto? No, otra persona. Él es lo que está pidiendo la salida del subdirector jurídico. El que queda ahora es el subrogante. Él es que está involucrado en Johnson. Es el que son 2 personas distintas, y lo que pidiendo Larraín es la salida el subdirector jurídico Cristian Vargas, con el cual se produjo el conflicto con Jorrat y conocimos los mails públicamente a través del tercero el día de ayer. La del que hizo el perdonazo, no el del que hizo el perdonazo. No, personas distintas. Ah, no me confunda los actores. Entonces... Vuelve a uno de los 4, que son todos de la nueva mayoría, Erika incluida. Es insólito eso, Erika incluida. Si no hacemos cuoteo político en las frases, nosotros elegimos las 4 que nos parecen más interesantes. No usan el binominal. No usamos porque como no. cuando se reformó... Que la derecha ya no existe. No, yo paso entonces. Ok, pasa. Eso sí que es muy propio de la nueva mayoría. Oiga, yo creo que una mención honrosa para Valdés. Yo creo que haber sacado a Jorrat es una señal de autoridad, de un antes y un después, y está demostrando que viene a mandar. Pero me voy a quedar con la frase de Burgos. Yo creo que la cuestión de fondo respecto a este cambio de gabinete son las interpretaciones de cuál es el nuevo rumbo que va a tener el gobierno de Michelle Bachelet hoy. Hace un año ganó las elecciones con un gran resultado, sus reformas eran muy valoradas, hoy el escenario es completamente adverso, y hoy día Jorge Burgos y el nuevo equipo tienen la responsabilidad de recuperar la confianza, recuperar la adhesión, y creo que sacándola de los excavadora y sacando un poquito la lógica de la nueva mayoría, Burgos está dando señales respecto hacia dónde se va a avanzar y de qué manera. 2 votos para Burgos, 1 para Valdés y una abstención entonces en el estudio. Ustedes, como siempre, son los que deciden cuál es la frase de la semana. Pueden votar, pueden abstenerse también. Partamos por la noticia de las últimas horas. La salida del director del Servicio de Impuestos Internos después de todos estos cuestionamientos. ¿Cómo leen, Alberto, la salida de Jorrat y lo que viene ahora? A mí me parecía bastante claro que la llegada de un nuevo ministro de Hacienda, en el caso de Valdés, involucraba necesariamente la salida del director de Impuestos Internos. Además era una especie de gran regalo fácil de hacer. El primer gol, anotarlo fácil, solo en el área, me parecía obvio. De hecho, me llamó la atención de que estuviera nervioso comunicándolo, porque me parecía que era algo obvio, natural del momento que llegaba, que se podía dar el lujo de sacarlo. Se había transformado en un nombre bastante mal visto. Había tenido que lidiar con algo que es bien interesante porque... aquí no sabemos mucho. Aquí hay un acuerdo que se firmó hace un mes y medio entre el gobierno y la oposición respecto a cómo se iba a manejar la agenda, y nunca supimos el contenido de ese acuerdo, ¿ya? Más allá de las cosas superficiales que pudimos ver, digamos, yo supongo que esos acuerdos, tal como hace un par de décadas atrás, los pudimos ver, digamos, tenían algún contenido un poco más implícito. Y uno de ellos, me imagino, era algún nivel de esfuerzo por proteger de la multiplicación del fuego a toda la élite política, de evitar que el sistema todo estuviera complicado con todo esto. Por tanto, me imagino que la actuación de Jorrat fue una actuación más o menos en régimen. No me imagino que haya sido un descolgado que se preocupó él de proteger a los suyos, ni nada por el estilo. Pero bueno, la política así le tocó pagar los platos rotos. Para mí es una secuela de la caída de Peñalillo, Arenas, digamos, es básicamente lo mismo, seguir dándole en el suelo al mismo lote, que les tocará varios días, yo creo, no creo que se les detenga muy rápido. Así es que no lo veo algo tan anormal. Habrá que acostumbrarse a ese proceso. Francisco, ¿responsable de lo que pasó a Jorrat o más bien víctima de las circunstancias? Mira, es una mezcla de cosas. Yo creo que Jorrat es una persona, y en eso yo concuerdo con Rodrigo Valdés, que parece ser, uno ya a esta altura no puede poner las manos al fuego por nadie, pero es una persona competente, una persona que tiene una trayectoria profesional,
una persona que efectivamente vendía informe y vendía informe a gente que realmente necesitaba los informes, y sabemos de que Jorrat hizo informes para distintas universidades, para la CEPAL, para un montón de partes. Entonces, en ese sentido, creo que hay una diferencia. Ahora, yo no estoy de acuerdo con Alberto respecto a que forma parte del mismo lote. Lo que yo creo es que forma parte del mismo problema. Esto no era, en el fondo, una juntada o una camarilla, como quien dice, entre Peñalillo, Arenas y Jorrat. Yo creo que Jorrat sufrió el mismo problema y su permanencia era insostenible. Entonces, a mí me llama la atención porque el gobierno el mes pasado lo había ratificado. ¿Qué nuevo antecedente hay de un mes ahora? No hay ningún antecedente nuevo. Bueno, Peñalillo. No. La inhabilitación. Que él se inhabilitó primero para los temas de Martelli y luego presenta la querella por Martelli. Pero son antecedentes menores, igual que los mails que salieron el domingo en La Tercera, son antecedentes muy menores. Lo que pasa es que él ya no tenía la condición, no tenía la autoridad, no tenía la legitimidad para conducir impuestos internos, porque el problema, él formaba parte del problema y por lo tanto creo que no quedaba otra salida. ¿Laura? Yo estoy un poco sorprendida en lo que se ha derivado este debate, porque fíjate que por gente de mala calidad, por decirlo de alguna forma, nosotros hemos llegado a validar la teoría del empate. Y hoy día estamos discutiendo acerca de la honorabilidad de Jorrat, que es un gran académico, que dio 4 boletas de informe que a mí no me cae, que le pagaron $1 millón, versus tenemos al frente... Y tuvimos que empatar porque tenemos personas que no han dado la cara, no han asumido las consecuencias de su acto en esta vereda, y hemos tenido al frente, como dije hace un momento atrás, expresidente de la República, que están mezcladísimos en este problema, que no han salido ni siquiera a hablar y no aparecen tocados por los medios, por los programas de análisis periodístico, que ni siquiera pueden alcanzar a hacer frases de la semana, porque como no hablan, están escondidos y callados, sus voceros también. Y esta maldita situación del empate ha logrado invisibilizar ante la opinión pública situaciones horrorosas de fraude, de trampa, de ilegalidad, porque efectivamente en ambos sectores hemos tenido personas que han actuado con poca ética, de diferentes dimensiones, pero que han ensuciado el ambiente. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Hemos tenido, por una parte, fraudes tributarios escandalosos, sistemáticos de empresas que han defraudado al fisco, y actuaciones de falta de financiamiento electoral han logrado colocarnos a todos, y de poca transparencia, algunas personas han logrado colocarnos a todos en la misma balanza. Y hoy día incluso en un programa de televisión se discute solo la posición de un gobierno que, por cierto, no tuvo la capacidad en un determinado momento de despejar los asuntos de una manera oportuna. Y yo no siento que se despejan solo hablando que la retroexcavadora camina para atrás y no para adelante. Me parece que esas son aproximaciones... Para alguien que tiene trayectoria, yo espero algo más que eso. Espero efectivamente poder lograr que el ministro del Interior hoy día, y el vocero, y el secretario de la Presidencia, y hace muy bien el ministro de Hacienda, coloquen las cosas en su nivel. Me parece bien decir en Chile que Jorrat es un economista, es un profesional serio y riguroso, que es de buen nivel, y que es posible en Chile no contaminar las cuestiones, y que es posible aclarar los juicios de tal manera que efectivamente se identifique cuando el país ha financiado las campañas y la política de una manera fraudulenta porque no tuvimos la capacidad institucional para validarla, y que un ministro del Interior fue sacado porque efectivamente fue incapaz de manejar una situación política, pero de ese tipo de actuaciones que dio boleta y no fue capaz de mostrar los informes, versus la actuación fraudulenta que hizo que las personas estuvieran en la cárcel por fraude al Estado. Y yo creo que tenemos que ser honestos con la ciudadanía al momento de transparentar lo que realmente está pasando, porque son cosas de distinto nivel. Y acá mezclamos peras con manzanas, y el caso Cabal con el caso Penta, y va lo mismo Délano, y Piñera dice que va a ver a sus amigos a la cárcel, lo va a ver, y no se pronuncia respecto de los propios arreglines de Corbanca, esos arreglines que le pagó bonos a De Aguirre, Corbanca, bonos a De Aguirre, le pagó bonos a De Aguirre para tratar de aparecer, bonos que le dieron para su campaña, lo pagó con los bonos. Entonces, lo que me parece negativo es que nosotros mismos no somos parte del sistema, somos incapaces de diferenciar entre los tipos de fraude, y en cierta forma podemos lamentablemente confundir a las personas que nos están escuchando. Yo creo que
la Laura tiene un punto, digamos. Aquí se están confundiendo planos y dimensiones de la realidad y hay cosas que son de distinta naturaleza. Ahora, ¿cuál creo que es el fondo de la decisión que toma Rodrigo Valdés y Hacienda respecto a Llorat? Yo no creo que sea en estricto rigor una decisión en contra de Llorat, es una decisión a favor de impuestos internos. O sea, aquí lo que se está cuidando es la institucionalidad y la credibilidad de un actor que hoy día es fundamental en un proceso público de investigación de una serie de irregularidades que cruza a todos los sectores políticos. Y eso es una realidad. Y creo que esa es la cuestión que tiene valor. Aquí el gobierno tuvo bastantes cojones para sacar a Michel Llorat, uno de los propios, digamos, no solo un profesional muy respetable, sino alguien que fue clave en la campaña de Michelle Bachelet, que entre otros diseñó la reforma tributaria que conocemos actualmente. En estos días lo que ha hecho de alguna manera la mayoría es sacar a muchos que son hijos o son familia de Michelle Bachelet, políticos o también familiares. De todas maneras, quiero hacer una observación de forma, y que hemos perdido un poquito la capacidad de asombro, pero la filtración de los mails a través de un diario es algo bien patético. No creo que sea razonable acostumbrarnos a que el diálogo entre el director de Impuestos Internos y su director jurídico aparezca en los diarios con total naturalidad. Yo creo que ahí hay un problema, ahí hay alguien que está haciendo muy mal las cosas, que atenta contra la institucionalidad. Y creo que eso no es perdonable. No sé quién lo hizo, pero creo que se debería investigar y tomar también sanciones. Hay dos sospechosos. Exacto, hay dos actores. Hay uno que cayó probablemente, el otro sigue, digamos, en impuestos internos, probablemente. No tengo certeza. La probabilidad es alta de que sea el que está vivo. Exacto. Ahora, hay hechos objetivos que pasaron la última semana. Todo esto se parte por este reportaje de CIPER, donde se cuenta que el director Jorrat le ha quitado al subdirector jurídico la facultad para presentar acciones por una discrepancia sobre si había que presentar ya o demorar un poco más las querellas contra Noboa y Martelli. Y él toma las decisiones pese a que él se había declarado inhabilitado en el caso del recaudador de campañas de la nueva mayoría. Eso es lo que ocurre. ¿Qué viene ahora? Se pregunta uno. ¿Quién debería asumir en impuestos internos y sobre todo con qué instrucción o con qué políticas va a asumir el nuevo director de impuestos internos, que tiene un rol importantísimo en lo que viene? Yo creo que el tema de fondo es tratar de quitarle presión efectivamente a impuestos internos. Valdés habla de que funcione tal como funcionaba antes. La verdad es que impuestos internos no es ninguna institución maravillosa que funcionaba increíblemente. La abogada de altos contribuyentes señaló de que a ella nunca realmente le había llegado un caso de altos contribuyentes. O sea, aquí nunca hubo esa minuciosidad con la que se evalúan las pequeñas, las medianas empresas, las microempresas. Eso nunca ocurrió con los altos contribuyentes y, por tanto, hay que decir que aquí hubo y aún así es lo mejor que tiene el Estado, para que te imagines. Buen ejemplo de modernización. Para que te imagines. No, es que además, bueno, y además hay un debate mucho más serio que habría que hacer, porque aquí a partir de la tesis de los tecnócratas se vendió la idea de que había que modernizar el Estado, se hizo una gran modernización del Estado, resulta que estamos con una crisis no solo de credibilidad, también operacional. O sea, aquí detrás de esta crisis de legitimidad hay un problema también operacional. El Estado no ha estado funcionando adecuadamente. Que el problema es que no se modernizó el Estado. No. El problema es que aquí se modernizó o se modernizó mal, o se modernizó con un criterio que es el criterio de los tecnócratas, que es flexibilización, que es destrucción de las formas de aparato público. Yo creo que el gran problema que tiene y que está enfrentando Chile actualmente es la no modernización del Estado. Y las empresas privadas van a decir que están modernas. No, pero es un tema distinto. Pero los problemas que estamos viendo en el Estado es precisamente la no modernización. Y, por ejemplo, en el caso de impuestos internos, yo creo que una cosa súper importante es que, por ejemplo, solo para nombrar impuestos internos, es que exista un consejo que determine las sanciones, que determine las condonaciones. ¿Compuesto por quién? Bueno, habrá que determinar, podrán ser las mismas personas que forman parte de impuestos internos, el director jurídico, etcétera, pero que las decisiones de cierta forma sean colegiadas como existen en otras partes del mundo. Cosas como esa no se han hecho en el Estado. Yo me acuerdo el ex ministro Pereyoma, cuando en el gobierno 1 de Bachelet anunció un gran proceso modernizador del Estado, no pasó nada. Entonces, yo no le echaría la culpa a la modernización del Estado, porque precisamente lo que no ha ocurrido es una modernización del Estado. Y estamos sufriendo hoy las modernizaciones se entienden desde distintos niveles. El proceso de modernización de los 90 o de los 90 y tantos era poner muchos computadores para entregar los certificados en el registro civil de nacimiento en línea y no tener que estar haciendo fila y esperando largamente. O en impuesto interno, claro, es parte importante, pero no es esa la modernización de ahora, del 2015. Y claramente la gestión de gobierno
gobiernos estatales o todo el debate sobre la conformación y funcionamiento de las empresas del Estado, los gobiernos corporativos y las nuevas tendencias que hay respecto de cómo administrar aquellas empresas bajo la ley, si se rigen bajo la ley de sociedad anónima o bajo una lógica distinta que la haga más transparente y más pro. Hay un montón de funcionamientos de empresas estatales que lo hacen con un verticalismo que es propio del funcionamiento, es propio del funcionamiento del Estado. Entonces, estamos desviando un poco del tema porque finalmente este no es un tema técnico o decidir en las capacidades o no, es un tema de decisiones políticas. ¿Qué decisión va a tomar impuestos internos? ¿Va a perseguir o no va a perseguir a quienes han emitido boletas ideológicas fraudulentemente? Y el criterio... Esa es una decisión política. Aquí tomó la mitad de la decisión difícil era sacar a Jorrat. Esa es una decisión tomada. Hoy día hay que avanzar en autonomía y profesionalismo de impuestos internos. Pero esa era una decisión fácil. Efectivamente se saltaron aquí, en el fondo, respetando el sistema de alta dirección pública. Jorrat participó junto a 30 profesionales y fue ratificado por la presidenta Bachelet. Un mes después pierde la confianza de la presidenta, sale. ¿Qué esperamos que ocurra en impuestos internos? Que llegue un profesional o una profesional independiente, autónomo, y que dé garantías que efectivamente va a cumplir con todos los procedimientos y se va a coordinar con el Ministerio Público para perseguir con los antecedentes que tenga todo lo que considere debe ser investigado. Eso es lo que todos esperamos. Pero tal vez la lógica, él fue nombrado con los procedimientos de alta dirección pública. Correcto. De hecho, hoy día fue publicado y su sabemos nombramiento. que el sistema de alta dirección pública es un sistema imperfecto, que tiene muchas debilidades, que tanto el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo, como el de Sebastián Piñera, se saltó muchas veces el espíritu de lo que establecía alta dirección pública. También, pero ¿por qué no aprovechamos de madurar democráticamente y darnos la oportunidad frente a este error de rectificarlo? Sí, oye, pero una cosa solo del caso de Jorrat. Yo creo que no lo terminó sacando el gobierno. Si salió solo, como quien dice. Fue lo mismo que pasó con Peñailillo. Si Peñailillo era un hombre muerto caminando, en el caso de Jorrat también era insostenible su permanencia. Pese a su alta calidad, estaba salpicado con el problema. Entonces, ¿cuál es el último que nos queda que anda caminando por la vía? Pizarro. El último, en el fondo, de los que tienen un alto cargo y que hasta el momento no ha salido. Sí, bueno, hay hartos caminando, ¿no? Perdona, sí. Hay algo que dijo Laura que es muy cierto y que lo hemos dicho aquí varias veces antes, lo hemos señalado. La verdad es que... Pero el punto que no dijo Laura es que la responsabilidad de que esto se haya logrado no solo el empate, porque hoy día la situación para el gobierno no es de empate, la situación para el gobierno es que una crisis que era de la UDI es una crisis del gobierno. Y hoy día la situación del gobierno es que está perdiendo. Entonces, aquí fue peor que el empate. Y resulta que esta situación proviene de la tesis muy equivocada de decir que, bueno, si nosotros damos un paso adelante, si nosotros entregamos nombres, nosotros entregamos gente, si nosotros hacemos la guerra entre nosotros una cosa relevante del proceso y ponemos adelante víctimas, la derecha va a estar obligada moralmente a poner víctimas. Y cuando echaron a uno, echaron a otro, decían, y ahora la derecha va a tener que suspender a sus parlamentarios, y ahora la derecha va a tener que sacar a su presidente de partido. Y la derecha prácticamente jamás lo hizo, salvo el caso de Ernesto Silva, lo demás se quedó intacto, y por tanto, hoy día la contabilidad simple dice, acá tantas víctimas y acá una. Y por tanto, evidentemente, la escena es mucho más dramática para efectos del gobierno. El gobierno cometió un error enorme en ese sentido de cómo gestionar el asunto, pero ese error no fue solamente un error, también fue una guerra interna. Y eso es lo grave, la nueva mayoría está cruzada por una guerra interna que dejó encima de todo esto el problema. Ernesto Silva también cayó solo, o sea, Ernesto Silva era insostenible que se mantuviera en la UDI. El ministro Peñailillo era insostenible, Jorrat era insostenible y hoy Pizarro es insostenible. Yo estoy de acuerdo con Laura, yo creo que en el caso de Sebastián Piñera hay situaciones que tienen que ser aclaradas porque los antecedentes que se conocen hasta ahora son bastante poco claros, digamos, y suenan bastante mal. Pero la responsabilidad de una persona que hoy no participa del gobierno es distinta a la responsabilidad de quien detenta el poder del gobierno. Y en el fondo que tiene que tomar decisiones, que tiene que determinar contra quién querellarse, que tiene que tomar todo el ámbito de decisiones públicas. Que tenga responsabilidades cuando fue gobernante y ejerció, porque lo que estamos cuestionando bueno, justamente tendrán que determinarse. El poder de tráfico de influencia y el poder... Tendrán que determinarse. Tenemos que ir a una pausa y volvemos inmediatamente con este debate de estos ciudadanos de CNN Chile.
Estábamos antes de la pausa hablando sobre el tema del expresidente Piñera. Laura, tú tienes la palabra. Lo que pasa es que yo te encuentro la razón de que los primeros responsables son quienes gobiernan y por cierto son los primeros que tienen que dar muestra de unidad, de capacidad de gobernar y de una cierta probidad y ética mínima respecto de quienes dirigen las colectividades políticas que avalan el gobierno. Yo entiendo que al otro lado de la vereda tenemos una derecha en el suelo casi caída, salvo por la mayor presencia con una mayor trayectoria, y no porque esté aquí, pero por el presidente de la UDI, que aparece más. Renovación Nacional está muy callada. Y la pregunta es, claro, Sebastián Piñera tendrá que, el expresidente Piñera, averiguar qué tipo de cuestiones están involucradas en este silencio, pese a lo involucrado que estuvo en el financiamiento irregular de su propia campaña o no. La pregunta que yo me hago es, ¿algo de eso tocó su gobierno? ¿Fue mientras él fue presidente de la República o no fue así? ¿Por qué tanto silencio? Esa es la pregunta que yo me hago respecto de quienes formaron parte del gabinete presidencial. Yo he visto muy lúcido hablando a nuestro ex panelista, ex ministro de Salud, Mañalich. He visto muy lúcido hablar personas cercanas del presidente Piñera, como la propia Lili Pérez, pero pocos enfrentando este silencio sorpresivo de un exmandatario y presidente de la República. Cumple una semana el nuevo gabinete liderado por Jorge Burgos. Hernán, ¿qué te parece hasta ahora la performance del nuevo equipo político completamente remozado, encabezado por Burgos? Yo creo que han logrado dar un golpe de efecto y que haya un debate respecto de cuál es el curso, digamos, que va a tomar el gobierno. Y eso me parece interesante. Creo que han asumido de que estaban en una crisis, que la crisis era profunda, que de tener el apoyo de la ciudadanía en la presidenta, en la nueva mayoría y en la reforma, hoy día se ven muy debilitados. Están buscando un lenguaje nuevo, están tratando de calzar el diálogo con el programa. Hay un poquito de eufemismo, pero más allá de eso, creo que hay señales bien concretas de moderación, de buscar acuerdos en el sentido de que la lógica que se utilizó antes llevó a la situación actual. Y si tú quieres seguir obteniendo los mismos resultados, sigue haciendo lo mismo. Y con la impresión de que particularmente Burgos ha dado señales súper concretas de que debe haber un cambio de rumbo. Yo estoy completamente en desacuerdo. Creo que una semana muy mala para el nuevo gabinete. Varias cosas. Primero, el hecho de que la rencilla anterior no queda olvidada. Hay varios tacles deslizantes con las dos piernas, digamos, que van desde el gobierno hacia los que ya están fuera, a los que ya murieron. Céspedes le da durísimo a Arenas diciendo que pensar que la política fiscal podía permitir la expansión de la economía es un absurdo. No obstante, hoy día Arenas podría mostrar el datito que salió diciendo que yo tenía razón de que iba a crecer de nuevo, qué sé yo. ¿Ya? Más allá de eso, le dan durísimo. Le siguen dando al mundo del PPD con Peñalillo, qué sé yo, la retroexcavadora, vienen y le da el ministro Burgos. Por lo tanto, quedan las heridas siguen abiertas, no quedan cerradas. En segundo lugar, la magnitud de las movilizaciones que se despertaron posteriores a este cambio de gabinete no es un dato menor. No se había llegado a estas magnitudes de movilizaciones, a la permanencia. Hay muchas universidades que están ya en paro. Esto se activó nuevamente. Se les desarmó bastante el naipe. El llamado al orden no produjo orden. Y una de las cosas más complicadas de llamar al orden es cuando no se produce el orden. Por lo tanto, yo creo que el efecto, un efecto de élite, un efecto completamente cerrado y un efecto que más bien tiene que ver con esta cosa tan importante que es la inversión, ¿ya? Que además con este absurdo de que supuestamente como cambian una persona y aparecen los inversionistas con una caricatura fantasmagórica respecto a lo que es la economía, que es una cosa bastante estructural y sofisticada, resulta que aquí se llega, entonces cambian una persona y llegan los inversionistas felices y contentos. Bueno, todo eso, a mi juicio, revela que este gabinete, bueno, y contradicciones entre ellos, muchos diciendo, oye, momento, cuidado, los asambleas constituyentes no están así, yo pienso una cosa, otro pensará otra, pero todavía no hay un pronunciamiento. La agenda todavía no toma orden, no toma textura. Yo creo que está muy distinto a lo que se esperaba, al golpe de efecto que se logró el lunes. Hoy día, ya a 7 días, ya se empiezan a ver los elementos de tensión. Y esos elementos de tensión que se veían al principio de la nueva mayoría, terminaron en lo que terminó el lunes pasado. Estos elementos de tensión, veremos dónde terminan. Yo creo que la tensión necesariamente se va a incrementar. Ahora, creo que en el caso de Burgos... no sirvió de nada. Depende para quién. Bueno... para Piñera siempre es bueno. No sé, lo que yo digo es que
obviamente Burgos se ha jugado todo el capital político y en el fondo ha salido más allá incluso de lo que cualquiera hubiera podido esperar, a desactivar la retroexcavadora, a acordar, en el fondo a propiciar los acuerdos, ha ido, como quien dice, llevando el pandero de esto. Y en ese sentido se ha jugado mucho capital político. Ahora, eso necesariamente va a generar mayor tensión entre la nueva mayoría y va a generar tensión con los movimientos sociales. Ahora, la pregunta es, ¿se podía seguir en el camino que se venía antes? Porque esa era la otra alternativa. No había tensión con los movimientos sociales, había una tensión soterrada dentro de la nueva mayoría. ¿Se podía seguir el curso anterior? No se podía. Hoy día salió la encuesta Academy que muestra que tiene un 27% de apoyo a Bachelet. Cualquier gobierno en el mundo bajo el 30%. ¿Se podía ir más lejos con las reformas tal vez? Bueno, era acelerar la retroexcavadora o echar marcha atrás con la retroexcavadora. Eran las dos posibilidades y en el fondo creo que la decisión tomada fue clara. Ahora, la pregunta es cómo se mantiene eso y cómo la nueva mayoría se puede en el fondo acomodar a eso. Yo creo que necesariamente, y en eso estoy de acuerdo contigo, viene una mayor tensión de todas maneras al interior de la nueva mayoría, porque no es en qué se aunan, ni en la popularidad de la presidenta, ni en el programa que había bajado al cielo. Ahora, pensar que en un gobierno no va a haber tensiones es ser iluso o no entender de política. Decir que Burgos ha desplegado todo su capital político es no conocer a Burgos o pensar que tiene un capital político de este tamaño. Dije capital político. Pensar que la verdad los problemas se van a solucionar solo con cambiar el gabinete es de nuevo ser muy inocente. Yo creo que los problemas van a suceder y existen muchos problemas. Yo creo que esta es una oportunidad para retomar el rumbo y para poder hacerse cargo de aquellos problemas que están escondidos. Tenemos un problema en la Araucanía concreto, digamos, que no se ha solucionado y tenemos un problema en la economía que no se soluciona con palabras entre colegas. Yo creo que lo que demanda este segundo tiempo es una mayor complementariedad de los actores. Recién hablábamos del mal funcionamiento del Estado. Un mayor problema, y esta es la experiencia habiendo sido ministra, es que los ministros y los ministerios, incluyendo el propio Ejecutivo, funciona cada uno haciendo su pega como compartimentalizadamente y cada uno se salva solo. Laura, Solo va a terminar la idea. Yo siento que esta es la oportunidad para actuar de manera más aceitada. A mí se me ocurre que han hecho ese intento. No me pareció mal la frase insulsa, no me pareció mal las apariciones de Díaz, vocero, hace pocos días atrás. Me parece bien lo de Burgos, pero acá se requiere mucho más, se requiere que los propios ministros, y el caso que tú mencionas, Alberto, puedan darse cuenta de la nueva época que están viviendo, porque Burgos fue su secretario hace décadas atrás y este es un nuevo tiempo que requiere una actuación un poco más dinámica que solo decir que la retroexcavadora avanza para atrás y no para adelante. Se requiere de una armonía y aceitamiento de los ministros y coordinación entre ellos mucho más en el momento que estamos viviendo, por sobre todo es poner adelante la agenda que ellos mismos han dicho que es prioritaria. Pero la cuestión de fondo es si la ruta que en este año y meses estaba llevando el gobierno es la ruta correcta y la que va a permitirle a la nueva mayoría, entre comillas, en el futuro ser reelegida. ¿Y cuál es el diagnóstico? Hace un año, alto nivel de votación, un parlamento para Bachelet, mayoría en ambas cámaras, altísima aprobación de las reformas y luego, un año después, la crisis actual. Entonces, es súper simple el diagnóstico. Cualquier analista, asesores de la moneda, con excepción de Erika, la pregunta de fondo, por supuesto. Y Sebastián Piñera hizo un giro. Bueno, entre otros, todos los movimientos sociales lo trató igual. Fracasaron todos. No, espérate un segundo. Aquí hay una cuestión fundamental. Sebastián Piñera politizó la moneda. Claro. Trajo a Andrés Chadwick, le puso otro tonelaje a la dirección. Sí, por supuesto. Hoy sí, pero deja de ser una paradoja que tú puedes perfectamente hacer un paralelo entre Rodrigo Ginspeter y Andrés Chadwick y lo que acaba de hacer la presidenta Bachelet entre Rodrigo y el ministro Burgos. Pero más allá de la experiencia política, en este caso en particular, creo que la cuestión de fondo es, ¿leyó bien Michelle Bachelet y la nueva mayoría cuáles eran las demandas que estaba haciendo la sociedad? ¿Eran los titulares suficientes? Porque las bajadas de las políticas y las reformas que han llevado adelante hoy día están en el suelo. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿se puede tener éxito en este gobierno con esta misma ruta? Mi impresión es que el ministro Burgos y el equipo de la moneda tienen claro de que no. Ahora, la crisis actual no es desatada inmediatamente por las reformas. Por las reformas, de hecho, hasta enero tenían una popularidad, la presidenta estaba en una popularidad bastante aceptable.
la crisis viene por el tema del financiamiento de la política y por los escándalos. No está gatillada inmediatamente, al menos por las reformas. Pero la desaprobación de la tributaria y la educacional era en diciembre superior a la aprobación. Porque todavía no tiene... Pero hasta enero nadie hablaba de una crisis de gobierno, ¿no? Había un problema de gestión política. Hay un problema de gestión política evidente. Pero no respecto de la ideología que está detrás de la reforma. Y es también, yo te doy la explicación al tiro, es porque la reforma todavía no tiene un efecto que pueda ser percibido por los ciudadanos. Yo lo dije la semana pasada acá y lo reitero. La gente quiere saber cuándo no va a pagar la universidad de sus hijos, quiere saber cuándo la gratuidad comienza, en tu opinión, cuándo el se gabinete mejora. va a seguir haciendo lo mismo. Espero que no. Yo espero que no. Espero que no y espero que la nueva mayoría no siga haciendo lo mismo. Va a cambiar el rumbo. Yo tengo una actitud súper crítica al funcionamiento de los presidentes de partidos políticos y del partido político en sí mismo, como del gobierno también. Soy capaz de ver lo que está pasando, pero yo no creo que la causal de esto, y eso es lo que le interesa a la derecha ponerlo, es que hayan sido justamente las reformas propuestas en el programa de gobierno. Eso no es así. Es el contenido de la reforma. Francisco de Alberto. Sí, a mí me gustaría saber la opinión de Bachelet. Yo espero que el 21 de mayo nos irá a aclarar un poco cuál es la postura de Bachelet, porque lo que yo veo es que Burgos se tomó, digamos, su papel, salió él a decir lo de la retroexcavadora, salió él a decir lo de la Asamblea Constituyente, nadie lo apuró, él lo dijo, él se puso un paso adelante y por lo tanto mi gran pregunta y mi gran enigma, tú hablabas del silencio de Piñera, y yo hablo del silencio de Bachelet, supongo que el 21 de mayo se acabará ese silencio, pero para aclarar cuál es realmente el rumbo de la presidenta. Y quiero decir una cosa, respecto al paralelo entre Piñera y Bachelet, creo que hay un paralelo, y el paralelo es esa tesis refundacional que trataron de tener ambos gobiernos en el inicio de su mandato. Piñera, cuando llegó, en el fondo lo que dijo, aquí es la nueva forma de gobernar, aquí los políticos que se vayan para casa, aquí vienen los gerentes que van a solucionar los problemas. Y eso chocó contra un muro. Bachelet también en un ámbito totalmente distinto, pero también tuvo un carácter refundacional. Aquí vamos a cambiar las bases del país. Y ambos chocaron con un muro. Y por lo tanto creo que ese es el paralelo que se puede hacer entre los dos. Y creo que el cambio de gabinete, bueno, es una oportunidad. Si eso va a servir de algo, estamos por ver. Sebastián Piñera chocó contra procesos sociales bastante complejos que tienen que ver con el malestar social, con la desigualdad. Michelle Bachelet chocó contra el propio pecado de la nueva mayoría de no haber definido con antelación claramente cuál era su ruta. Pero Alberto, si la desigualdad no es de Piñera. O sea... No, si estoy hablando del problema del país, que no se hicieron cargo durante muchos gobiernos, desde que... La desigualdad en Chile llegó al doble desde los años 70 hasta los años 80. El Chile llegó a estar segundo o tercero del mundo en desigualdad el año 85. ¿Ya? Resulta que de ahí para adelante no hemos salido de los 20 más desiguales del mundo. Y nosotros seguimos hablando de cómo hacemos crecer el PIB y qué sé yo. Resulta que cuando crece el PIB, ha bajado la participación del Estado en el PIB, ha bajado la participación de los salarios en el PIB, ha subido la participación del capital en el PIB. O sea, la desigualdad tiene un nombre claro y taxativo. Y resulta que cuando se quieren hacer cambios, ¿ya?, muy modestos a mi juicio y timoratos a mi juicio. El problema de la nueva mayoría a mi juicio no fue querer hacer cambios, el problema es hacerlo de modo timorato, tratando de satisfacer un poco al resto, negociando en la interna... Con cocina de por medio. Con la cocina de por medio, efectivamente, con la dinámica que ya hemos visto, y eso generó que las reformas no tuvieran capacidad operatoria y con mucho temor a mostrar transformaciones. Y por tanto, en vez de llegar y decir una cosa que es fundamental para hacer reformas, decir, mira, aquí está el colegio nuevo, así van a ser los nuevos colegios que Chile va a tener, así va a ser la nueva educación que vamos a tener, en vez de decir, partamos por la Constitución, que es lo más importante, que es el paraguas, partamos por ahí. En vez de hacer eso, la nueva mayoría partió de a poco, partió con la reforma tributaria cuando no sabía cuánto costaba la reforma educacional, dejó para el final la reforma constitucional, y apenas quiso hacer un cambio de reforma constitución que tenemos hoy día, que fue refundacional, basada en una dictadura, donde se hicieron cambios espantosos. Durante 14 años Chile recién recuperó en 14 años el PIB del 71, recuperó en 16 años la matrícula universitaria del 71. Esos cambios, y resulta que tenemos esa dinámica refundacional dictatorial y nosotros la defendemos. Entonces aquí hay una locura total. Chile necesita efectivamente un carácter refundacional, y Bachelet con quien chocó cuando quiso hacer algún cambio es con los sectores conservadores. Así es. Lo que estoy de acuerdo es que Bachelet recibió y partió con una reforma tributaria muy popular. Y el gobierno, teniendo mayoría en ambas cámaras, fue capaz en 6 meses de transformarla en una reforma con mayor aprobación que esa aprobación, donde las capas medias, ¿cierto?, sentían de que iban a verse afectados por la reforma. La reforma educacional, cuya promesa central en la campaña fue la gratuidad en la educación superior,
se transformó en una discusión respecto a los particulares subvencionados, con movimientos sociales por parte de los apoderados, reclamando sobre su derecho a elegir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en quién radica la responsabilidad del fracaso de la gestión política de reformas y la orientación de esta? Y eso es una cuestión de fondo. Mira, yo soy capaz de reconocer que tú dijiste, hemos tenido problemas de gestión sin duda alguna, y hemos tenido problemas políticos. Yo soy capaz de reconocer y decirte que sí. Hemos sido incapaces de transmitir correctamente, y no me quiero basar siempre en lo que se dice, no hemos comunicado, no de gestión, perdón, no estoy hablando que solamente es un tema de vocería, no es de orientación, es que ahí te equivocas. Yo creo que al contrario, yo también pienso que estas transformaciones que se están pidiendo, por favor, si ni siquiera hemos planteado una reforma a la ISAPRE, ni siquiera a la AFP, algo como para que los descoloque a ustedes, los deje sin aliento. Estamos hablando simplemente de una reforma constitucional, es una cosa tan simple como eso. Yo creo sinceramente que la coalición y los líderes de la coalición, la élite, como le gusta decir a Mayol, está desgastada. Simplemente eso, está desgastada. Y entre ellos hay poco fiato. Es lo que se llama en el derecho el animus societatis. Entonces yo creo que hay poco fiato y hace este desgaste que es imposible manejar esta cosa coordinadamente como si se hacía al principio del retorno a la democracia. Yo creo que echarle la culpa a los comunicadores, que esto fue una mala política comunicacional, eso es más viejo. Yo justamente aclaré que no era eso. Está bien. Pero eso lo ha dicho mucha gente, que esto es culpa de que no hemos comunicado bien lo que queremos hacer. Yo creo que no es así. Yo creo que frente al problema que estábamos viendo, habían dos alternativas. Es decir, acá faltó una mayor profundidad, como tú decías, Alberto, o uno puede creer, que es lo que yo creo, pero estoy de acuerdo que es discutible, pero me da la impresión que todas las cifras que uno puede ver dan cuenta de que la gente quiere gradualidad en los cambios. Quiere cambio, no quiere el statu quo, como yo sé que hay mucha gente que quiere statu quo, hay sectores conservadores que quieren que no se cambie nada, pero la lógica de cualquier democracia es un cambio gradual, no es un cambio refundacional. Y yo creo que ese fue el problema del gobierno. Ahora tú lo ves de otra forma, tú dices, no, es que aquí faltó una mayor profundidad en los cambios. Pero yo creo que los datos. Bueno, tú estás mirando los datos, anda a ver los datos del Latinobarómetro, ver los datos de la Católica, de la encuesta de la Católica, donde dice que la gente quiere que haya solo universidades públicas, que quiere que los niños vayan a colegios públicos, que lo que quiere es que el Estado participe más de la economía. Esos son los datos. Pero resulta que entonces solamente valen los datos que dicen que coyunturalmente el gobierno bajó justo cuando pasó tal cosa. Pero el dato más importante puede decir que quiere educación pública, pero resulta que tiene a su hijo en la educación privada. Entonces no le da confianza a la pública. La gente más que lo que quiere son certeza, más que gradualidad. Mira, el tema del bajo, la tradicional discusión acerca de la gradualidad, de lo moderados que somos, lo que la gente quiere, una buena administración eficiente y certera, y por sobre todo proa. Queda claro ahora. Y lo que nos ha entorpecido todo este tiempo es la capacidad de articular políticamente, de ser eficiente, rápido y ser claro en los mensajes. Y esto no es un tema de vocería, sino que de gestión política, como le dice muy bien Enal Larraín. Hemos sido deficientes en eso y hay que mejorarlo. Ahora, si eso significa el derrumbe de las pirámides, para mí no, por nada, porque yo creo que la política tiene varias etapas y tú comparas lo que es incomparable entre sí. Yo no puedo comparar a Piñera con Bachelet por varias cosas. Entre otras, porque uno lleva un año de gobierno, estoy esperando su segundo mensaje presidencial. Espero este mensaje con ansia para ver cómo se concretan esas promesas de campaña y de las cuales efectivamente esperamos que la ciudadanía pueda participar más activamente, porque lo que yo no esperaría de nuevo es que lo que fue la causal de este problema, que era que este fue un manejo político histórico de élite, siga siendo un debate solo de élite y no llegue a la ciudadanía como nosotros esperamos. Yo tengo la impresión de que aquí dejamos de ver algo súper simple. Después de la derrota electoral, la derecha quedó en el suelo. El primer año de Michelle Bachelet fue sin oposición política. Y todos los errores fueron autogoles, errores no forzados, teniendo mayoría en la opinión pública, mayoría en el Congreso. Entonces, me parece que es evidente que hay un problema de gestión política, pero creo que no es suficiente para poder tratar de entender el fenómeno. Y es que en la lectura de que en los últimos 25 años Chile había construido un modelo injusto, que en realidad no habíamos avanzado, que solo algunos habían beneficiado y por lo tanto teníamos que cambiar la ruta del país, el gobierno de Michelle Bachelet leyó mal la realidad. Porque efectivamente los chilenos quieren cambios, quieren perfeccionamiento, pero no desconocen que los 20 años de la Concertación y el gobierno de Sebastián Piñera han representado un progreso constante. Y esa ruta, por supuesto, que exige perfeccionamiento en muchas dimensiones, pero que la nueva mayoría se arrepiente y se avergüence de los 20 años que estuvo en el poder. Y luego, en un lenguaje con retroexcavadora, con superioridad moral y con, entre comillas, reformas muy exitosas, logró algo impresionante.
sin oposición No, a mí no me política, impute los dichos construyó de Quintana. oposición social a través de la opinión pública y finalmente el caso Cabal le puso un balazo al discurso de el fin a las desigualdades y a los privilegios. A ver, aquí hay un retroceso. A ver, la concertación es muy simple. La concertación decidió no competir entre triunfar o ser derrotado en el proceso de debate político de los años 90. Un poco comprensible por el lado de los socialistas porque venían con la gran crisis de los socialismos reales, comprensible con la tesis de Fukuyama de por medio del fin de la historia, ¿ya? Pero resulta que no quisieron entrar en ese juego y decidieron fracasar. O sea, sencillamente no entrar en el juego y entregar las ideas y dejar todo más o menos administrar lo del otro. Mientras tanto, además hacían una cosa bastante cómoda que era hacer oposición en el gobierno. Y decían cosas como que no les gustaban las cosas y las hacían igual. Bueno, no hicieron nada muy distinto a lo que estaba haciendo Tony Blair, lo que hizo después Tony Blair, bueno, o lo que Margaret hizo, Thatcher, cuando le preguntan cuál es su mayor obra en la historia, dice en 2 palabras Tony Blair. Esa es su mayor obra de la historia. Dice, cuando tú tienes un enemigo que hace lo mismo que haces tú, no tienes enemigo. Bueno, lo que le pasó a la Constitución fue lo mismo. ¿Ya? Ricardo Lagos fue el Tony Blair de Pinochet. ¿Ya? Y finalmente nos encontramos con una nueva mayoría que de pronto se da cuenta de que no era casualidad todo lo que dicen. Esto no son datos así como nos faltaron unos detalles. La desigualdad no es un detalle, es el régimen de acumulación. No es una cuestión, no es un dato no estructural. Estamos hablando de cosas bastante graves. Estamos hablando de que tenemos un país que está en la discusión de si somos desarrollados o no, ¿ya? Y resulta que Antofagasta tiene el ingreso per cápita del Reino Unido y no se parece al Reino Unido. Y el sistema de salud, Chile recibió rumanos, ¿se acuerdan cuando recibió rumanos? Porque Chile era muy solidario con los países pobres y los rumanos dijeron, nos vamos de este país, no hay sistema de salud. O sea, de eso estamos hablando, no tenemos sistema de salud, no tenemos sistema de educación y queremos ser desarrollados. Y mientras les decíamos, oye, entonces seamos desarrollados y desarrollemos educación, el gobierno decía, no, momento, para estos temas somos un país pobre. Ese discurso es el que no da más. Y frente a eso es donde vino la gran rebelión de la ciudadanía. Y frente a eso es donde va a tener que enfrentar cualquier proceso político actual. Y frente a eso es que no quiso enfrentarlo la nueva mayoría hoy al ceder, al decir, bueno, yo intenté hacer algo pero no pude, lo siento, que se vayan todos los que lo intentaron, ¿ya? Y ceder, y de nuevo eligieron fracasar. Fracasar, que tal vez con más popularidad, con un poquito más de cariño, con más facilidad en el mundo, con menos conflicto, pero fracasar al fin y al cabo. Francisco, brevemente, porque nos tenemos que despedir ya. No, yo creo que simplemente la izquierda ha mostrado en el mundo que no puede asegurar el crecimiento. Eso es como ya un dato en general, basta mirar los números. Pero a mí me llama la atención que se arrolle la desigualdad, porque el caso... No hay mayor ciclo de crecimiento que el de Stalin, habrá que decirlo. No, pero mira... habrá que decirlo. Basta mirar el caso argentino, donde ha gobernado la izquierda por largo tiempo, siempre hablando de igualdad y desigualdad, y hoy en día la última medida que hizo Argentina fue dejar de contar a los pobres, porque ya son tantos, digamos, porque ha aumentado tanto la desigualdad. Yo creo que la mejor política... Sí, en Argentina el eje izquierda-derecha no existe. Bueno, yo no sé si Cristina Kirchner es de derecha. Pero Menem le fue muy bien, ¿tú crees? Entonces, no, si yo simplemente lo que diría es que para solucionar los problemas de desigualdad se necesita mucha ingeniería, se necesita mucho acuerdo y se necesita avanzar por un camino que requiere mucha paciencia. Soluciones mágicas no existen y creo que en cierta forma se buscaron soluciones mágicas que se chocaron con la realidad, ¿no? Francisco Alberto Laura Hernán, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadanos. Muchísimas gracias a ustedes también por la compañía. Esta es la que eligieron como la frase más destacada de la semana. Buenas noches. A mí no me gustan las retroexcavadoras porque andan para atrás. Yo creo que este país necesita andar hacia adelante.